El día de hoy continuaremos con nuestra serie de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión estaremos eh, aprendiendo acerca de la parábola del buen samaritano. Esta parábola la encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, los versículos desde el 25 hasta el 37. Y tendremos la lectura de la palabra del Señor con una persona muy querida y especial para todos y cada uno de nosotros. Con nosotros, la lectura de la palabra de Dios con Leo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón y con tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que diciendo un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, le pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su calcultura, y llevó a Mesón, y cuidó de él. Otro día, en partir, sacó 2 denarios y los dio a mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastas de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gracias, Leo, por la lectura de la palabra. Creo que hemos estado esperando ese momento en que podamos involucrar a la niñez, a la juventud en estos tiempos de adoración, de alabanza, de compartimiento de la palabra del Señor. Bien, la parábola de el buen samaritano. Jesús había enviado a 70 de sus discípulos con una misión especial, y al volver ellos venían muy emocionados, y estando en la sinagoga, ciertamente un día sábado, un intérprete de la ley, podemos decir hoy en día un abogado, un doctor en derecho, se levanta en medio y pregunta al Señor. La pregunta, de hecho, no era una pregunta genuina, era una pregunta como las muchas que se le hicieron al Señor, preguntas tramposas, tratando de encontrar el error
en el Señor para poderlo acusar. En este caso, el hombre pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna, maestro. Como si fuera algo que pudiese ganarse o merecerse. Este hombre no tenía definitivamente el entendimiento de que la vida eterna es algo que proviene de Dios, que es por medio de la gracia, que es por medio del regalo de gracia, el cual llegó por medio de Jesús. Juan, el evangelista, también lo dijo de otra manera. Juan 3:16, un versículo muy conocido, él dijo: porque de tal manera dio Dios al mundo a su único Hijo. Es un regalo de gracia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este hombre pregunta, y el Señor tuvo todo esto en consideración. Este hombre estaba atrapando al Señor, o al menos intentando atrapar al Salvador para ponerle en apuros. A lo mejor este intérprete de la ley, podríamos decir jurista, pensó que Jesús podía cometer un gravísimo error y menospreciar, repudiar la ley que era de tanto valor. Ahora fíjense bien, en la respuesta del Señor encontramos varias cosas, ¿verdad? Encontramos que es imposible definitivamente para un pecador amar al Señor con todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso el Señor le cuenta una historia. En su respuesta, el Señor dice que un hombre que viajaba fue asaltado, fue robado, fue emboscado, fue golpeado, seguramente brutalmente, a tal grado que quedó tirado en el piso, en el suelo, gravemente herido seguramente. Y en ese caso este hombre se encuentra en una profunda necesidad que alguien lo ayude, que alguien lo rescate, que alguien le haga bien, que alguien tenga misericordia y compasión de él. Y el Señor cuenta que este hombre que estaba golpeado, sufriendo, es en cierta manera divisado. Pasan 2, 3 personas, y entre los que pasa un sacerdote. Y el sacerdote ciertamente no nos dice la escritura si era un sacerdote judío, a lo mejor seguramente. Y luego dice que pasa un levita, o sea, uno de descendencia sacerdotal, de los que ministraban en el templo. Y ambos vieron a este hombre golpeado, vieron a este hombre lastimado. No nos dice la escritura por qué no lo ayudaron, por qué ciertamente no tuvieron misericordia ni compasión de él. Algunos dicen que a lo mejor el levita y el sacerdote pensaron que era una trampa y que también ellos podrían haber sido asaltados. Otros comentan el caso de que en su corazón no existía la piedad
En su corazón no existía la santidad. Porque el Señor va enseñando en esta parábola acerca de dos de los valores, de los principios más importantes de los ciudadanos del reino de Dios en la tierra, los cuales son la misericordia, sentir la miseria ajena. Cordia es de corazón, de miseria, mises de miseria, sentir la desgracia del otro. Entonces es ser conmovido. Misericordia significa ser conmovido en el corazón y por lo tanto ser movido a la compasión, hacer algo, accionar en frente a la miseria, al sufrimiento, a la desgracia de otra persona. Estos dos pasaron desapercibidos. Lo vieron y no hicieron nada. Pero fíjense cómo es el Señor, fue un odiado samaritano. ¿Recuerdan ustedes que judíos y samaritanos no se trataban ni se llevaban entre sí? Pero fue un despreciable samaritano quien aplicó los primeros auxilios, podemos decirlo así, quien dio provisión para que fuese este hombre que estaba lastimado, el que estaba sufriendo, el que estaba en desgracia. Él fue el que tuvo misericordia y compasión de aquella persona y le dio provisión aún para que fuese cuidado. Lo recogió, lo tomó, lo llevó a un lugar, a un mesón, recomendó, dejó dinero para que aquel hombre fuera sanado, recuperado y así poder aquel hombre volver a su hogar. Para aquel samaritano, un judío lastimado, fíjese bien, al revés, los dos judíos que pasaron, el sacerdote y el levita, vieron a aquel hombre judío lastimado, no pasó nada. Vino un despreciable samaritano, lo vio lastimado y fue llevado a compasión. ¿Por qué? Porque este samaritano entendió que aquel hombre en el suelo era su prójimo. No como el concepto judío de aquellos tiempos de que ¿quién es mi prójimo? Pues para ellos prójimos eran los cercanos, prójimos eran los familiares, prójimos eran los de solamente su nido. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestro prójimo son todos nuestros semejantes. Todas aquellas personas que nos rodean son nuestros prójimos, independientemente de nacionalidad, de intelecto, de educación, de clase social. Todos nuestros hermanos, seres humanos, son nuestros prójimos. El Salvador no es atrapado fácilmente. Entonces Jesús hace la ineludible pregunta, la cual debemos hacernos todos. ¿Quién pues de estos tres fue quien demostró ser prójimo del necesitado? ¿Quién? Claro, el jurista, el intérprete de la ley quiere evadir y dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús responde, el que usó de misericordia. Hoy, en estos tiempos en que vivimos tiempos difíciles de pandemia, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que está sufriendo los efectos en su salud mental de este tiempo, de no poder tener un contacto social regular como lo veníamos teniendo. Y la pregunta
clara. ¿Y quién es mi prójimo?, dijo el jurista. Es una pregunta que trasciende hasta el día de hoy a nosotros. El mensaje tiene esta enseñanza. Dos valores de el reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra. Misericordia, que nos lleva a la compasión, a la acción. Sin misericordia y sin compasión es muy difícil que nosotros podamos vivir en santidad y conocer lo que es la piedad. ¿Con quién está actuando usted hoy como su prójimo? No es necesario ir muy lejos. No es necesario ir a los basureros en Latinoamérica o a los lugares abandonados de la India o a los pantanos en las Filipinas. Solo ve alrededor y verá y encontrará a su prójimo. Que Dios nos bendiga y nos quedamos con una alabanza. Hasta la próxima. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Casi medio muerto y sin saber a dónde ir, perdí la esperanza de sobrevivir. Pagué consecuencia de desobediencia. Un sacerdote pudo verme, sí lo sé. Qué suerte la mía, pues me ayudaría. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Un levita cruzó y me rodeó y me analizó. Casi, casi me ayudó. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Más tarde una mano me tomó y me levantó, ungió mis heridas y me vendó. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. A un samaritano alguien vio. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No
sé